ya hay que darla. Ya fue dada. ¿Cómo le va a decir? Ahora hay que poseerla. Dile, tú eres un bendito, una bendita. Bueno, antes de iniciar esta predicación, hay unas imágenes que le envié al equipo de producción. Resulta que hace un mes el Señor venía hablándome con esta palabra. Tuvimos la oportunidad de estar en un congreso que se llamaba La Doble Porción. Ese día, el último día del congreso, fue un domingo y fuimos a la predicación. Dios nos estuvo hablando durante todo ese congreso, pero el domingo yo sentí que apenas él dijo, ni siquiera había dicho el título de la prédica. De hecho, el título de la prédica no me dijo nada, decía el tango se baila de a dos. Y como yo tengo dos pies izquierdos, pues no sé ni cómo se baila ni el tango ni el merengue porque no puedo bailar. Tengo los dos pies izquierdos, así que sería una muy mala compañera de baile. Pero él sí dijo, cuando dijo la cita números 13, inmediatamente el Espíritu Santo me dijo 13:26, se me grabó tanto que dije, esa es la palabra para la iglesia y para el tiempo que estamos viviendo como congregación. El año pasado, no mentiras, fue a inicio de este año, vino un profeta y habló acerca de que en el año 13 de la iglesia, y la iglesia se fundó hace 13 años, sería el año del cumplimiento de todas las promesas. Y justamente, él sin saberlo, es la palabra que Dios nos dio para el año 2026. El año 13 de fundada la iglesia, en el año 2026 es el año del cumplimiento de las promesas. Por eso cuando él dijo números 13:26, yo dije, esta palabra es para nosotros, sin saber de qué se trataba. Pero no solamente eso, resulta que el jueves, no sé si ya tienes listas unas imágenes que te envié, el jueves estaba orando, mi mamá me llamó y me dijo, ay, oremos. Entonces yo le dije, búsquese una buena compañera de oración. Entonces estábamos hablando ahí, cuando oramos, a ella se le fue la señal, entonces quedé hablando sola. Entonces dije, bueno, voy a enviarle la oración a mi mamá porque estuvimos hablando de que para qué orar, que cómo se sentía, que lo que yo sentía y esto y lo otro. Y le envié la oración y yo dije, bueno, ya me voy a dormir, pero dije, no me voy a dormir. Yo le dije, Señor, tú has dicho que a ti te gusta hablar. Y todo este rato hemos hablado como loras y hemos dicho todas las cosas por las que tenemos que orar y te hemos dicho, Señor, todo lo que queremos hacer, pero yo quiero que tú me hables, ¿cómo me quieres hablar? Y yo estoy como en ese redescubrir de la manera y entender el canal por el cual Dios me quiere hablar. Dios siempre me ha hablado, pero yo decía, ¿cómo es que otras personas dicen que les habla de una manera tan específica? O sea, yo llevo, desde los 4 años me están llevando a la iglesia, pero yo decía, ¿qué hace de especial es que los otros digan, Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello? Así que yo he ido descubriendo cómo es que Dios me habla y yo he descubierto que Dios nunca ha dejado de hablarme, solamente que yo no le entendía cómo era, porque yo pensaba que eran imaginación o cosas así. Y cuando Dios me dice, yo estaba ahí, me dice Deuteronomio 1:8. Entonces yo dije, bueno, voy a buscar en la Biblia. Y entonces quiero que usted vaya ahí conmigo de Deuteronomio 1:8. ¿Y qué dice Deuteronomio 1:8? Miren, les doy esta tierra, entren y tomen posesión de ella, porque es la tierra que el Señor juró dar ¿a quién? A sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los descendientes de ellos. Pero a mí, como no me gusta que me diga una sola cosita, yo dije, bueno, voy a ir desde el 6, porque decía la orden de dejar el Sinaí. Cuando estábamos en el monte Sinaí, el Señor nuestro Dios dijo, ya pasaron bastante tiempo en este monte, es hora de levantar el campamento y seguir adelante. Vayan al territorio montañoso de los amorreos y de todas las regiones vecinas, el valle del Jordán, la zona montañosa, las colinas occidentales, el Neguet y la llanura costera. Vayan a la tierra de los cananeos y al Líbano y avancen hasta el gran río Éufrates. Yo miré qué era lo que Dios estaba diciendo antes y lo que Dios estaba diciendo después, pero dije, Dios
específicamente en el 1:8 dice, miren, les doy esta tierra, entren y tomen posesión de ella. Resulta que a mi mamá se le había ido la señal. No, ¿ya tienes las imágenes de WhatsApp? A ella se le había ido la señal. Y esas son las coincidencias del Señor, porque Dios ha venido hablando. O sea, el 6 de junio recibí esa palabra allá en Guatemala de Números 13:26. Pero el jueves estábamos como el Señor confirmando. Y entonces estaba ahí, cuando yo la escribí, yo hasta puse un estado, quienes me tienen de contactos, no me tienen bloqueado, no, mentira. Quienes me tienen de contactos, ahí le salen los estados, y en los estados yo coloqué, mira, pero pues ponla que se vea así grandota, en una sola imagen, primero una y luego la otra. Esto, yo le dije, la publiqué y dije, este es el año del cumplimiento de las promesas. Cuando mi mamá le regresó la señal, yo dije, ya se quedó dormida, y me dice, me envía una prédica, y la prédica es como, ahí es que hoy, entra y toma posesión, era una prédica del pastor Frankie. Entonces yo le dije, mire mamá, que Dios me puso a buscar ese versículo, me puso a buscar un versículo relacionado con eso, y le envió yo el 1:8, y ella, antes de yo enviarle, porque estaba ese día como lento el internet, me envía también, es que ahí no se ve, la envié para eso. Me dice que yo le dije, es Deuteronomio 1:8. Cuando ella me envía el pantallazo, o sea, como que a las 12 enviamos a la vez, y ella me envía el pantallazo del versículo, mira, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres. Entonces yo le dije, o coincidencia o diosidencia, Dios está reiterando el mensaje. Ayer, el sábado, estábamos en avivamiento, estábamos en el congreso, cuando una canción dice, mira que para poseer la tierra que te he entregado. Pero hubo un momento de la administración del sábado que fue sumamente hermosa, fue gloriosa, cuando Dios dice, viene un versículo y dice, quítate el calzado de los pies porque el lugar que pisas es santo. Y literal me tocó quitarme los zapatos allí. Pero no solamente eso, yo sabía que estaba en una atmósfera de gloria allí, yo sabía que el lugar que estaba era un lugar santo y que Dios estaba, la presencia de Dios en ese lugar, porque era innegable. O sea, la gente puede decir muchas cosas, pero hay algo que uno no puede imitar, hay algo que no se puede definir, y es cuando la presencia del Señor desciende a un lugar. Si tú puedes replicar una predicación, puede la gente a veces conseguirse milagros y publicar milagros falsos, pero nadie puede imitar cuando la presencia de Dios desciende a un lugar. Eso es algo que no se cuenta solamente, es algo que se vive y se experimenta. Amén. Y allí, pero la primera imagen que a mí se me vino no fue ni siquiera la iglesia en la cual yo estaba. ¿Saben cuál iglesia se me vino? Esta. Era un lugar en el que yo decía, ese día vamos a quitarnos todos los zapatos, porque es la gente del lugar de su gloria, tiene que entender de que ya no está en el desierto, que Dios ya le ha dado la apertura a la entrada de la tierra prometida. Tú y yo estamos en un lugar de conquista. Estamos en un lugar en el cual Dios está diciendo, entren y tomen posesión de esta tierra. ¿Y por qué me tomé la tarea de contarles todos estos cuentos de mi vida? Y usted dirá, ay, pero yo vengo a recibir palabra de Dios. Porque necesito que le quede claro de que Dios no se le queda ningún detalle. Que cuando Él decide hablar, Él habla aquí, Él lo habla a través de allí, Él lo habla a través de allá, pero Él dice, hey, ponme atención, porque eso es lo que está sucediendo en tu vida y está sucediendo por el lugar de su gloria. Este es el tiempo del cumplimiento de todas las promesas. Y quizás tú digas, hoy es 28 de junio, han pasado 6 meses de este año, pastora, y yo todavía no he visto que se me cumplan las promesas del Señor. Pero yo te estoy diciendo lo que Dios está diciendo, que ya Él nos entregó la tierra. Dice, como dice Deuteronomio 1:8, miren, les doy
toda esta tierra. No dice les daré. ¿Qué le está diciendo Dios? Les doy, es un presente perfecto, les estoy entregando, tómenlo, se los di, lo tienen ahí. Es como usted tener las llaves de un apartamento y seguir pagando arriendo porque usted todavía siente que ese apartamento no es suyo. Es como usted tener las escrituras del lote más play de Ibagué, el mejor ubicado, el de mayor valorización, y usted decir, no, es que yo todavía no tengo nada, Dios mío, ¿dónde vendrá mi socorro? Y Dios le dice, tiene el lote, el mejor lote, parcélelo, véndalo, haga algo, construya. Y usted, no, yo todavía no tengo nada, Señor. Y por eso leí el versículo 5 de Deuteronomio 1:8, porque quien se cansó de que el pueblo estuviera en el desierto no fue el pueblo. ¿Quién fue? Dios. El 1:5 dice, ya pasaron bastante tiempo en este monte. Ya estoy harto de verlos rodar y rodar y dar vueltas en el mismo círculo. Ya no quiero que sigan más ahí, ya es tiempo porque les doy la tierra que les prometí. ¿Cuántos tienen palabra de Dios sobre ustedes? ¿A cuántos Dios les ha dado palabra? Todos, acá no hay ni uno que no le haya dado Dios una palabra. Y si no te la ha dado es porque muy seguramente no estás leyendo Biblia. Hay otros que ha venido dirección profética del Señor, le ha dado una palabra específica. Pero sobre todo se está gravitando una palabra del Señor. La cuestión es que tenemos que ponernos de acuerdo para caminar en ella. Dios no está esperando que hayan personas que estén diciendo, Señor, dame una palabra, porque todo este pueblo, gracias al Señor, ya la tiene. Amén. Todos tenemos una palabra del Señor. A todos el Señor nos ha hablado algo. Hay promesas de bendición para nuestra familia. ¿Cuántos la tienen? ¿Cuántos Dios les ha prometido promesas de bendición económica? ¿Cuántos Dios les ha hecho promesas de honra? ¿Cuántos Dios les ha hecho promesas de restitución? ¿Cuántos Dios les ha hecho promesas de, aún en lo ministerial, en el propósito, en cómo encajan en el propósito del Señor? ¿A cuántos? A todos. Y si no la tienen, lean Mateo 28. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, predicándoles y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Todavía no conoces tu propósito en Dios? Hacer discípulos, bautiza a la gente, haz que crean, crea un pueblo que alabe al Señor. Sé la respuesta para alguien. Acá todos tenemos una palabra del Señor por la cual Él nos ha dado. Aquí el problema no es de palabras, aquí el problema no es que no tengamos promesas, aquí el problema no ha sido que Dios no quiere cumplirlo, es que tú y yo no hemos sido entendidos en el tiempo en el cual Dios nos está adentrando. Esto que experimentamos ahorita en la alabanza, esto es lo que Dios nos prometió hace 13 años. Él dijo que que a causa de la gloria, aún los que cantaban iban a dejar de hacerlos porque iban a caer postrados delante de sus pies. Él nos prometió que tendríamos un ministerio en los cuales los enfermos se sanarían, en los cuales que cuando la presencia descendían iban a ser libres, iban a experimentar la gloria del Señor, iba a haber un profundo temor reverente a Él. Porque cuando hay un avivamiento, no es solamente que se llene la iglesia de gente, es que la vida de la gente es transformada. El que estaba pecando deja de pecar, el que estaba haciendo lo malo deja de hacerlo, el que robaba deja de robar, el que estaba enfermo es alentado, el que estaba enlutado es puesto en alegría. Dice que Él pone un manto de alegría, quita el manto de tristeza y pone una corona de gloria sobre el corazón enlutado. Cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestra iglesia, las cosas tienen que cambiar. Dios nos saca del molde, Dios se toma los tiempos.
Ayer escuchábamos mucho acerca de los avivamientos. ¿Y sabes algo que pasó en un avivamiento en Gales? Hubo como la Copa del Mundo allí, pero quedó registrado en los anales de la historia que hubo una fecha que no se celebró allí, porque quedó, decía, fue el tiempo del avivamiento. Nadie fue a los estadios, nadie fue a ver el partido, todos venían a buscar a la casa del Señor la gloria de Él, porque sabían que un partido no les iba a transformar su vida. Sabían los jugadores que ese partido no les iba a llenar de tanta satisfacción como la satisfacción de encontrarse con su presencia. Eso es lo que sucede cuando estamos en la tierra que Dios nos ha dado para poseerla. Eso que está sucediendo. Y por eso el Señor me decía, quítate la sandalia, quítate el calzado, allí me lo dijo en avivamiento, porque han entrado a la tierra prometida. Pero el problema es que a veces no nos ponemos de acuerdo con lo que Dios ha dicho. Y por eso quiero que vayamos a Números 13, 26. Dice el 25, para ponerles un poquito en contexto. Después de explorar la tierra, durante 40 días los hombres regresaron. ¿Cuáles hombres? Moisés mandó a 2 espías y le dijo, ya Dios dijo que está cansado de vernos, ¿dónde? En el desierto. Ya dijo, ya han pasado mucho tiempo aquí, ya es hora de que ¿qué? De que salgan. Dios no les permitió a los israelitas realizar un asentamiento en el desierto. Por eso andaban como nómadas y daban vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y 40 vueltas le dieron, más. No permitió que ellos se establecieran allí, porque eran el pueblo de la promesa. Era el pueblo en que no iban a vivir en el desierto, no se tenían que amañar en el desierto, tenían que entrar y disfrutar de la tierra que fluye la leche y la miel. Muy diferente como pasó con Ismael, ahorita que estaba meditando en esta palabra, ni siquiera el Señor como que me la trajo. Con Ismael, Abraham tenía 2 hijos, Ismael, ¿quién? E Isaac. Pero Dios le dijo, yo haré pacto ¿con quién? No con Ismael, ¿lo va a hacer con quién? Con Isaac. A él le daré la tierra, con él establezco pacto, con el linaje de Isaac. ¿Sabes qué? Hubo un linaje de Abraham que sí vivió en el desierto y fue el de Ismael. Y dice que ellos fueron fieros en el desierto y les permitió asentarse y construir ciudades allí. Pero al linaje de Isaac, no. Pasaron por el desierto, pero ese no era el destino de ellos, no era la ruta de ellos. La ruta de ellos era la tierra que fluye la leche y la miel. Y hoy te digo algo de parte del Señor, tú no eres del linaje de Ismael, de continuar viviendo en el desierto y hacer carpita allí. Tú eres del linaje de Isaac, tú no eres del linaje de Isaac, tú eres del linaje de Jesús, porque la sangre de Jesús es la que recorre todo tu ser y esa es la que nos ha entrado en ese nuevo pacto. Así que para ti es la leche y la miel. Así que no sigas amañado en esa condición. Tú sigues diciendo lo mismo, estoy en la misma condición durante estos 6 meses. Yo creí, pero Dios no miente, Dios no ha mentido, Dios no lo dijo, no lo confirmó, no lo reconfirmó el año pasado antes de decir que este era el año del cumplimiento de todas las promesas. Pusimos aquí en este televisor cada una de las promesas que hemos recibido como ministerio, como personas, y era para recordarles también todas las promesas que ustedes tienen como parte del lugar de su gloria. Pero ¿qué ha pasado? Que nada que pasa. Y es porque pasa esto. Muchos han ido a explorar la tierra durante esos 6 meses. Muchos han ido a averiguar. Muchos han ido a buscar. Pero dice, ese fue el informe en el 27. Dice, Moisés y Aarón y toda la comunidad de Cades en el desierto de Parán informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Tú no vas a solamente a ver, ¿vas a qué? A tomar los frutos que se disfrutan en esta tierra. Muchos han tenido visiones y una de esas que siempre escucho de todas las mamás es que
tienen los hijos a veces que están rebeldes, ¿no? Y dice, ya Dios me lo mostró. ¿Dónde? ¿Dónde les muestra Dios a los hijos cuando están orando? En el altar, ¿cierto? Y dice, pastor, pastora, yo ya vi a mi hijo, ¿dónde? Allá alabando al Señor, predicando. Yo vi a mi hijo allá arrodillado, postrado aquí con toda la familia. Pero cuando tú entras a la tierra prometida, no solamente ves, ¿tú qué? Dice, vieron y les mostraron y tomaron de la tierra los frutos que ella produce. Tú no solamente vas a ver, tú vas a palpar, vas a tomar de la tierra. Ellos llegaron con racimos gigantes de uvas. 40 años en el desierto, pero en 40 días que realizaron la exploración de la tierra prometida, pudieron llevarse frutos que tenían allí como adelanto. Prepárate para estos 40 días. Prepárate para estos 40 días. Dice, y vieron y les informaron. Este es el informe que dieron a Moisés, versículo 27. Entramos en la tierra en la cual tú nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye la leche y la miel, y aquí están toda clase de frutos que allí se producen. Trajeron de todas las frutas, las peras, las manzanas, las naranjas, las uvas. Es una tierra de verdad, el queso, la leche, la miel, es donde mejor se produce. O sea, dijeron, de verdad lo que Dios nos prometió es que es bueno, es extraordinario. Quizás tú has sido, o no sé si no has sido y no has sido obediente, y has ido a mirar ese carro que tú ya lo viste un día y dices, uy, sí, ya fui al concesionario, es ese rojo Ferrari que me gusta, es rojo, color rojo. Otros dicen, no, a mí me gusta blanco. Otros, no, yo lo quiero un negro, así como el Ducati, así todos esos carros Plays. Y dice, Señor, sí lo vi. ¿Pero qué más pasó? Sin embargo, ¿un qué? Ese sin embargo es como un pero, ¿no? Sí, Señor, yo ya no solamente veo a mi hijo allá adorando, yo veo a todas mis generaciones, yo veo a mis nietos, Señor. Pero, Padre, eso es muy caro. ¿Yo con un carro nuevo? No, Señor, pero ¿de dónde? Si no tengo ese ni para la buceta, ¿cómo va a ser para qué? Para la gasolina. ¿Cómo va a ser para la cuota? Señor, mi hijo, yo lo voy adorando. Pero, Señor, ese muchacho, ¿cómo va a estar allá? Si ve que no hace esto, todavía no lo veo que tenga cambios en aquello. Sigue grosero, sigue altanero, sigue esto. Ay, Señor, tú me prometiste, yo ya vi a mi esposo llegando conmigo a la iglesia. Pero, uy, no, Dios, mira, ¿hoy está en dónde? En el desfile, llegó anoche borracho. Yo no creo. Eso es imposible que pase conmigo. Porque eso fue lo que hizo el pueblo. Dice, aquí sí es un país sobreabundante, es una tierra donde fluye la leche y la miel. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí. Y los descendientes de Anac, los amalecitas viven en el Neguet, los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa, los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del Jordán. Mejor dicho, dijeron, Dios en Deuteronomio 8 les dice, vayan, ya estoy cansados. Y si lo leemos en el número 2 antes, también le dice lo mismo. Tomen posesión. Sí, están en las regiones montañosas los amalecitas, los de Anac, van a tomar la tierra de los cananeos. Para Dios no era sorpresa que allí habían gigantes. Para Dios no había sorpresa que había un pueblo fuerte. Para Dios no había sorpresa que eran ciudades amuralladas. Pero Dios les dijo, yo les entrego eso. Porque dependía de ellos, dependía de la palabra de Dios. Lo mismo sucede contigo. Para Dios no es sorpresa las cuotas que tú tendrás que pagarte tu carro. Para Dios no es sorpresa la rebeldía de tu hijo, la indiferencia de tu esposo, la indiferencia de tu esposa. Para Dios no es sorpresa la enfermedad que tú tienes. Para Dios no es sorpresa la condición que tú tienes. Para Dios no es sorpresa los gigantes que se van a enfrentar a esa tierra prometida. Dios no quiere que tú le lleves los gigantes y los presentes. Dios quiere que tú te alinees con la palabra que Él
ha dado. Dios quiere que camines en pos de ella. Y les conté los del primer culto y yo tenía la convicción de que hay personas que yo les he dicho algo que yo a veces siento del Señor y digo, mire que va a pasarle esto, mire que le va a pasar aquello, o va a llegar esta bendición, prepárese para eso. Y le dije a alguien, hágale con la visa, que yo sé que Dios le va a abrir una puerta en Estados Unidos, pero no que se vaya de ilegal, sino que se vaya como legal, porque es la tierra prometida, tomar posesión, ¿no? Dios no quiere que lo hagamos desde la ilegalidad. Y sí, amén, amén, amén. ¿Qué era lo mínimo que tenía que hacer? Sacar el pasaporte, hacer la gestión ¿de qué? De la visa. Y resulta que me contaron el testimonio, me llamaron, se abrió una puerta, se abrió esto, pero adivine, no tengo visa. ¿Ve? Dios dio la palabra, Dios quiso cumplirla, pero ¿por qué no se cumplió? Porque no caminó alineado con la palabra del Señor. Si Dios ya te prometió algo con tu familia, camina en favor de esa palabra, vuelve a invitarlo. Vuelve a insistir, síguele hablando de la palabra del Señor, sigue diciendo mi hijo va a ser el adorador que tú dijiste, tú me mostraste que era. Yo lo he de ver, yo lo he de tocar, yo lo he de escuchar adorándote, Señor. Si el Señor te dijo te voy a prosperar, no sigas esperando a que te llegue la prosperidad del cielo. Dios ya te dio una palabra, entra y dile Señor, ¿cómo quieres que lo haga? Que tú sin embargo no sea para decir, Señor, las cuotas son muy altas, Señor, no tengo para la buceta, me voy a quedar sin gasolina. Que tú sin embargo no sea, Señor, pero es que mi hijo nunca va a cambiar porque es igualitico al papá. Señor, que tú sin embargo no sea, mi esposo jamás será transformado. Que tú sin embargo no sea, Señor, eso es un gigante para mí. No, que tú sin embargo decirle, listo Señor, es una tierra extraordinaria, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Muy diferente a lo que hizo María. Cuando vino el ángel y le dijo, bienaventurada eres. Y la respuesta de María no es, Señor, me van a coger a piedra, Dios, yo soy virgen. No, ¿ella qué le dijo? Pero ¿cómo será esto? Dime cómo lo vamos a hacer, Señor. Acá está tu sierva. Dios ya te lo ha dicho, ya te ha dicho que lo va a hacer. Tú pregúntale, ¿cómo lo vamos a hacer, Señor? Dice la palabra de Dios que si dos se ponen de acuerdo algo aquí en la tierra, ¿qué pasa? Será hecho. Y tú y yo si con otro mortal como usted y como yo nos ponemos de acuerdo y va a pasar algo poderoso, ¿se imagina si usted y yo caminamos en acuerdo con la palabra del Señor y nos aliamos con Él en el acuerdo con lo que Él ha dicho? Vamos a ser imparables. Muchas de las palabras que están sobre tu vida no se han cumplido porque Dios sea mentiroso. Muchas de las palabras que Dios ha hecho sobre mi vida no se han cumplido porque Dios sea mentiroso. No se han cumplido porque yo no he caminado en el acuerdo con esa palabra que Dios me ha dado. Dios me dice, quiero bendecirte a través de limones. Y yo, no, Señor, yo insisto que es con peras. Dios te dice, hay unos que son tan afortunados que el Dios les dice, te voy a bendecir a través de la venta de carros. Señor, no, pero yo quiero vender pollitos y usted sigue vendiendo pollitos. No, vaya y averigüe cómo es que se venden los carros, cuáles son las marcas, cuáles son los que más se venden en el mercado, cuánto es el precio, Señor, qué capital necesito para empezar ese negocio, porque es la manera en cómo me va a bendecir. Pero yo sigo insistiendo que es con pollito que Dios quiere, cuando ya Dios ha dicho que es con ¿qué? Con carros. Ay, pero esa palabra que Dios me dio que me iba a bendecir no se cumplió. No, no es que no se haya cumplido, es que tú eres un desobediente que no ha caminado en acuerdo con la palabra que Dios te ha dado. Pero necesitamos que se levanten los Josué y los Caleb. Versículo 30. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés y dijo, vamos enseguida a tomar la tierra. De seguro podemos conquistarla. ¿Dónde están los Caleb en esta mañana? Vamos a conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron
de acuerdo. No podemos ir en contra de ellos, decían. Son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que se vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos allí son enormes. Hasta habían gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como unos saltamontes y así nos miraban ellos. Tú decides con qué comunidad te rodeas. Y ahí está también mucho en las personas con las que están rodeando tu vida. ¿Viste el resto? Los 10. ¿Qué dijeron? Nos van a devorar, nos van a comer, somos unos saltamontes, no somos nada con frente a ellos. Yo por muchos años de mi vida luché con eso, ¿sabías? Yo siempre menosprecié lo que Dios iba a hacer conmigo. Siempre decía, no, ¿yo cómo lo voy a hacer? Yo no soy capaz. Yo que vengo de un pueblo. Yo que me falta esto, me falta carisma, me falta aquello. Y muchas veces escuché la voz de esos otros que van a explorar la tierra. Allá se necesita otra cosa, se necesita aquello, se necesita aquello. Pero Dios diciéndome por otro lado, tú vas a poder. Por mucho tiempo cuando recién nos casamos, yo siempre fui como visionaria. Siempre dije, tenemos que irnos con todo. Es que yo a veces digo, no recibí más porque me faltó fe. Y así fue. Y la gente me decía, pero usted qué, estábamos en el curso prematrimonial y nos decían, no, hacía mucho con la cama y váyanse a meterse en una pieza. Esa era la comunidad de fe que yo tenía. Espérese a que usted tenga el apartamento y ahí sí se compra un comedor y unos muebles. Después de que pasamos al carro, ¿cómo ustedes compraron carro nuevo? Si les cuento, nosotros cuando andábamos en la moto, a veces andábamos con la reserva y a Felipe se le iba justamente la reserva de esa moto, le decíamos la Pecue, por las placas. Y en las subidas, al rayo de sol, y a veces tocaba que alguien nos hiciera el domicilio para poderle echar la moto, porque no era porque por descuidados, era porque no alcanzaba. Con 30,000 pesos se llenaba el tanque. Pero creímos al Señor por el carro. Y otros, pero si no les alcanza para la gasolina, ¿cómo les va a alcanzar para qué? Para el carro, porque un carro no se llena con 30,000. Hay que pagar impuestos del carro. Hay que pagar las cuotas del carro, el seguro del carro. Pero les digo algo. Cuando Dios nos pasa a la tierra prometida, cuando Dios decide transicionarnos a la tierra de la bendición, lo que antes era un impedimento, ya no lo va a hacer en esa siguiente temporada. Jamás nos hemos quedado sin gasolina, mantenemos el carro full. Hemos podido pagarlo cuota a cuota. Luchada, sí, con gigantes, sí. Pero Dios ha sido bueno y ha sido fiel. Pero porque no decidimos escuchar la voz de los que se amedrantan. Ellos pudieron ver, ¿sabes qué hace el temor y sabes qué hace la incredulidad? Es contagiosa y habla más fuerte que la fe. Por eso es tan peligroso las personas con las que tú estás escuchando y de las cuales te estás rodeando. El pueblo estaba comiéndose las frutas que estaban en la tierra que Dios le dijo que iban a poseer. Estuvieron 40 días allí y pudieron llevarle frutas a todo el pueblo. Había una evidencia física, había una evidencia palpable de lo que Dios les había prometido. ¿Era qué? Real, porque ellos no conocían la tierra de Canaán y Dios ya les había dicho, es una tierra donde fluye leche y miel. Pero ¿sabes qué hicieron los incrédulos? ¿Qué hicieron las personas que estaban desenfocadas en la visión?
¿Vieron? No vieron las frutas, no las saborearon. No, ellos vieron los gigantes, ellos vieron las ciudades fortificadas. Ellos negaron el Dios poderoso que los había sacado del desierto, el Dios que los sostuvo con una columna de nube durante todo el día para que no les diera un sol y los quemara. El Dios que les puso una columna de fuego durante las noches para ahuyentar las escorpiones, las serpientes y que pudieran dormir calientitos en el desierto. El Dios que abrió con brazo fuerte el mar rojo para que pudieran caminar, el Dios que envió plagas a Egipto para destruirlos, el Dios que les quitó el oprobio, el Dios que día tras día los alimentaba con el maná en el desierto y que cuando se cansaban del maná les enviaba una tórtola y que cuando tenían sed hacía salir agua de una roca. Ellos se olvidaron de eso y dijeron: son más grandes los gigantes que están en esta tierra, son más grandes los que habitan en las montañas, estamos rodeados. Cuando ese mismo Dios que los sacó con brazo fuerte les dijo: tomen y posean esa tierra. Yo no sé quién eres tú en este día, si eres como Caleb y como Josué, o eres como los otros espías que fueron a merodear la tierra, que solamente están viendo los gigantes, que solamente están viendo las dificultades, cuando Dios ya te dijo: es tuyo, tómalo, es tuyo, tómalo. No le pongas el pero al Señor diciendo: ay, pero mira esto. Dile: Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? El año pasado, hace 6 meses, estaba desesperada con la situación que se estaba viendo en mi trabajo. Desesperada. Dije: o renuncio o tú haces algo, Señor. Porque la oración es poderosa. Y yo ya me había imaginado un plan, yo ya lo había diseñado. Y justamente por el lado donde menos yo había pensado fue que se dio. Toqué puertas, usted no se imagina. Yo ya había desistido. Toqué puertas hasta la puerta más poderosa ya de mi trabajo y dio la orden, la voz de la jefe mayor, y no se cumplió. No fue por voz ni siquiera de la gobernadora, porque los de los mandos medios no escucharon, no atendieron la instrucción. Pero ¿sabes quién la dio? Dios. Utilizó al que menos poder tiene en la gobernación. Me tocaba el médico laboral. Y yo dije: ay, bueno, yo vamos a expresarle, voy a decirle a ver si, porque mi área es compleja. Entonces, ese día yo llegué, sí, mire que no sé qué, el túnel del carpo, que el no sé qué, el estrés, dijo: sí, está muy estresada, haga estos ejercicios y no sé qué. ¿Y cómo es el ambiente allá? Y yo: no, pues esto y lo otro. Y dijo: uy, acá todos los que vienen de esa área quieren salir de ahí. Le dio risa. Y yo le dije: uy, sí, yo le dije: imagínese. Yo estaba contándole todas mis dolencias físicas. Y le dije: imagínese que estoy soñando con la oficina. Eso fue como si a él le hubiera puesto una alerta roja. Tenemos que hacer algo con usted. Algo tiene que suceder con usted. Y yo: bueno, listo. Mire, esa fue la llave que Dios usó para hacer que durante estos 6 meses que necesitaba estar trabajando, pero también estructurando muchas de las cosas, caminando en pos de esa palabra que Dios nos ha dado, Dios fuera acomodando todo. Porque no es por la palabra de un hombre, no es por la palabra, es Dios el que abre las puertas. Él solamente quiere que tú le digas: Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Yo ya no le había puesto más peros, porque durante todos estos 4 años, Señor, tú me vas a sacar. Señor, necesito, Dios, haga tal cosa, Ana María. No puedo, Dios, porque mi trabajo. Dios, no puedo porque mi trabajo. Dios, no puedo porque mi trabajo. Dios, no puedo porque mi trabajo. No me queda tiempo. No llego sin fuerzas a mi casa. Llego con la cabeza que no me siento para hacerlo, Señor, no tengo fuerzas. Pero el día que dejé de decirle: Dios, estos son los gigantes que tengo, y empecé a decirle: Señor, ¿cómo voy a salir de allí? Dios abrió la puerta. No sigas poniéndole esos peros al Señor. Y hay algo que Dios hizo tanto con Josué como con Moisés. Y les dije que en avivamiento yo sentí que Dios decía: quítate los zapatos porque el lugar que pisas es santo. La primera visión que se me vino fue la del lugar de su gloria. Y sin lugar a error diría que estamos como la cantidad de personas que veían la visión.
Lo mismo, fue casi que la misma cantidad de personas que vino en el primer servicio. Y yo decía, estamos pisando Tierra Santa. Cuando Moisés se presenta delante del Señor en la zarza, Moisés venía de una temporada de aflicción y desierto. Pero es allí Dios cuando se le presenta y le dice, quítate el calzado, porque el calzado para el pueblo hebreo es símbolo de pacto, es símbolo de una transacción, es símbolo de una redención. Cuando redimieron a Ruth, Booz se quitó los zapatos allí a las entradas del pueblo para redimirla y decir, acá cumplo con lo que se prometió. Establezco un pacto con esta mujer. Pero también cuando vemos a Jesús que dice que lavaba los zapatos, era porque la gente necesitaba lavarse. También el zapato es del camino trajinado, pero lavar los pies era sinónimo de que iban a caminar en algo nuevo, en un nuevo terreno. Dios ha puesto poder en nuestros pies. Por eso dice, todo lo que pisare la planta ¿de qué? De mis pies, ¿es qué? Es tuyo. Dios le da la orden al pueblo y le dice, poséanla, donde pongan la planta de sus pies, allá será ¿qué? De ustedes. Porque Él también nos ha dado una autoridad en los pies. Dice que ha puesto a nuestros enemigos, ¿dónde? Bajo la planta de nuestros pies. ¿Que Satanás está qué? ¿Qué le dijo a la mujer? Pisarás la cabeza ¿de qué? De la serpiente, la simiente tuya. Nos ha dado poder ¿para qué? Hollar, pisar serpientes, escorpiones y toda obra del enemigo sin que nada les haga daño. Dios por eso dijo, quítate los zapatos, porque este lugar es tuyo y lo vas a poseer. Me lo dijo a mí para que también se lo dijera al lugar de su gloria. Y hoy vamos a hacer este acto profético, porque tú ya no estás caminando más en el desierto. Y mira lo que sucedió en Josué 5:15. Dice, se le aparece el comandante del ejército del Señor, dice, desde el 13 vamos a leer, dice, cuando José estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿eres amigo o enemigo? Ninguno de los dos contestó, soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Eso es lo que se llama una cristofanía o una teofanía. Dice, entonces Josué cayó en rostro en tierra ante él con reverencia y dice, estoy a tus órdenes. ¿Qué quiere que haga tu siervo? Mire lo que le dice Josué al Señor, ¿qué quieres que haga? Ellos están enfrentándose, ya han pasado. Entonces el comandante del ejército del Señor le dice, quítate las sandalias, porque el lugar donde está parado es santo. Y Josué hizo lo que se le indicó. Y me llama mucho la atención que cuando van a tomar la tierra de Jericó, ¿sabes qué hacen? Una de las estrategias que Dios da es que los sacerdotes vayan adelante con el arca. Pero dice, mientras que ellos calzan y pisan la tierra, Dios se la va a ir entregando. Ese pueblo, esos gigantes que vieron los otros, que fue más grande el temor que ellos infundaron, que provocaron una rebelión en el pueblo, negando la palabra del Señor que les estaba entregando. Que la incredulidad de ellos apocó la fe del resto. No apocó la fe, apocó lo que Dios quería, apagar lo que Dios ya había establecido y prometido. Y aún hizo dudar de todo lo que Dios los había sostenido en ese desierto y en Egipto, y lo que le había dicho a Abraham, y lo que le había dicho a Isaac, y lo que le había dicho a Jacob, y cómo los guardó con José. Lo que ese rumor de incredulidad, y a eso iba ahorita.
No sigas aliado con esas personas incrédulas, esas que siguen diciendo, ay, pero su marido sí no sirve para nada, ay, pero sus hijos cómo los va a ver ahí, ay, pero cómo usted va a economía, si usted siempre va a ser pobre, si usted siempre va a hacer esto, si usted siempre va a hacer aquello, cuando está contrario a lo que Dios ha dicho. Pero Dios dice ahí en su palabra que Él reunió y tomaron el arca del pacto y cada uno caminaron, porque no va a ser con estrategias tuyas esta guerra, no va a ser con estrategias tuyas lo que tú vas a tomar, lo que tú lo vas a poseer, cómo tú vas a hacer las cosas, va a ser con la estrategia que viene del cielo. ¿Saben cómo ellos tomaron posesión de esa tierra? Luchando, sí, en guerra, caminando en favor de eso, pero con la estrategia que venía de Dios, porque no va a ser con el brazo humano, va a ser con el brazo de Dios. O dime cómo es que dando 7 vueltas por unas murallas van a hacer que se derriben. Humanamente, imposible. ¿Cómo vas a hacer que unos gigantes se dobleguen ante un pueblo que era el pueblo que mantenía en el desierto? ¿Cómo vas a hacer que ese gigante se derribe? Con fe, creyendo en la palabra del Señor. Anoche veníamos hablando, dice que la palabra del Señor es como espada de doble filo que penetra. ¿Y sabes por qué es poderosa y eficaz? Porque también la misma palabra para espada o de doble, para la palabra para doble filo, es que significa que tiene ¿qué? 2 bocas. Una es la boca de Dios y otra es la boca tuya que la cree, la confiesa, y por eso es poderosa y eficaz. Dios con su palabra creó todo ¿qué? El universo. Con su palabra lo creó a usted, me creó a mí. Con su palabra fue que se hizo carne y vivió entre nosotros. La palabra de Dios es ¿qué? Poderosa. Entonces, si Dios ya nos ha dicho que estamos en la tierra prometida, ¿por qué seguimos dudando? Vuelve a creer, vuelve a lanzar la red, vuelve a invitar a tu familia, que este es el año en el que tus hijos van a estar aquí, porque mientras tú estás pensando en tu hijo, Dios está pensando en tus nietos, tus bisnietos y hasta 1000 generaciones. Mientras tú estás pensando en un carro, Dios está pensando en cómo bendice toda tu familia. Mientras tú estás pensando en un negocito, Dios está pensando en una multinacional. Mientras tú estás pensando en algo así chiquito en que Dios te va a bendecir, Dios está pensando en algo que sale de tus límites, porque tú te estás poniendo de acuerdo no con alguien que está bajo tu misma capacidad, tú te estás poniendo de acuerdo con el creador del cielo, de la tierra, de todo el universo, de la galaxia, de las estrellas, y el Dios que se fijó en ti, se fijó en mí para decirte algo y darte una dirección. Así que hoy quítate los zapatos, ya todos se lo quitaron. Y vamos a levantarnos. Y vamos a decirle, Señor, gracias. Gracias porque hoy estoy ¿en qué? En la tierra santa, en la tierra prometida. Dile, Señor, gracias porque yo ya entré a la tierra prometida. Y hoy la muestra de este servicio fue eso. Eso que ustedes, unos cuantos, pudieron experimentar y ver. Ustedes son como los espías que están dando vueltas. Pero yo declaro que ustedes no van a ser como los 10. Ustedes van a ser como los Caleb, que van a decir, vamos a ir, porque aunque son gigantes, podemos poseer esa tierra. Vas a decir como Josué, yo la voy a ir a poseer, porque el comandante de los ejércitos de Dios está aquí conmigo y es el que me da su respaldo. Voy a ir a poseerla porque el que va abriendo camino es Jehová de los ejércitos celestiales. Hoy no estoy peleando desde la derrota, hoy estoy peleando desde la victoria, porque Cristo me entregó la autoridad y sé que todo reino, que todo dominio, todo lo que había sido perdido fue entregado a Jesús. Que las llaves se las entregó ¿a quién? A la iglesia. Así que tú no vas a ir a poseer desde una condición escasa, tú vas a ir a poseer desde la victoria que Cristo ya te otorgó. Tú vas a ir a poseer, vas a ir a poseer la tierra desde lo que Jesús hizo, lo que Jesús te entregó. Pero para poseerla te tienes que mover. Te tienes que mover, tienes que ir a tomar esa posesión de esa tierra, tienes que ir a sacar y desalojar todo lo que ha impedido que tú tomes posesión de esa tierra. Y a más grande el gigante, ¿cómo lo mató David?
con una piedra. Porque entre más grande el gigante, más fácil cae. Un mal golpe y cae más fácil. Y a ti Dios, en esta planta de tus pies, que son benditos pies que el Señor nos ha entregado, ha dado autoridad. Y en esa autoridad es que tú hoy te vas a levantar y vas a cerrar ahí tus ojos, y eso primero que el Señor te está recordando, esa primera promesa, ese va a ser tu primer Jericó, esa va a ser la primera ciudad, ese va a ser el primer gigante que tú vas a derribar, esa va a ser la primera muralla que va a caer, y que tú vas a empezar a trabajar en eso, y vas a empezar a relanzar, a echar red en la pesca, y vas a decir: voy a volverte a invitar, hijo, voy a volverte a invitar, hija, porque esa muralla se cae en el nombre de Jesús. Eso que ha estado impedido se cae en el nombre de Jesús. Eso que no te ha permitido avanzar se cae en el nombre de Jesús, porque fiel es el que lo prometió. Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él ha dicho. Padre, hoy estamos delante de ti, hoy venimos al lugar de su gloria, Señor, y tú nos sacas creyendo, Padre Celestial, en lo que ha dicho tu palabra, en tus promesas, Señor. Este 2026, el año 13, Dios, de fundar esta iglesia, Padre Santo, tú dijiste que este era el año en el que todas las promesas que tú habías hecho empezaban a verse en realidad en nuestras vidas. Tú nos adentraste en la tierra prometida, Padre Celestial. Hoy te doy gracias porque estos 6 meses, Señor, han sido como esos 40 días, Padre Santo, y aún, Dios, tú vas a hacer que en estos 40 días que vienen de aquí en adelante puedan ir a averiguar, puedan ir a hacer. Tú darás la estrategia, tú vas a dar, Señor, la manera en cómo ellos van a ir a conquistar eso que tú les has puesto ahí en su mente, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que seas tú obrando, Padre Celestial. Obra, Señor mío. Dile: Señor, hoy me comprometo a no seguir caminando en mi palabra, a no seguir caminando según mi visión de fe, a no seguir caminando bajo las circunstancias que me rodean. Dile: muda mis ojos para poder ver lo que tú me has prometido. No ver los gigantes, sino ver la leche y la miel que fluye de allí. No ver los gigantes, ni las ciudades amuralladas, sino poder ver el poder con el cual tú me has rescatado. Dile: Señor, hoy con este acto de fe, camino. Y yo dice caminaría. Diga: hoy camino y tomo posesión de la tierra que tú me has entregado. Que tú me has entregado. Porque hago parte del pacto que tú has hecho conmigo. Tú me metiste en este pacto, Señor. Y por eso, Padre Celestial, ninguna de tus palabras caerán a tierra. Dile: gracias, Dios, por las promesas para mi familia, por las promesas de salvación, por las promesas de restauración, por las promesas de restitución, por las promesas, Señor, de avance. Dile: gracias por las promesas ministeriales que están sobre mí. Gracias por los depósitos que tú has colocado en mí. Dile: hoy no me alineo. Dile: Señor, y pon límite con esas personas que son como esos espías, que vieron solo gigantes y que vieron solamente peros. Dile: rodéame de personas como Caleb, como Josué, que me ayuden a avanzar y que me ayuden a creerte en lo que tú has dicho acerca de mí. Gracias, Señor. Dile: hoy celebro mi entrada a la tierra prometida. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo.
Gracias, Jesús, porque ninguna de tus palabras caerán a tierra. Porque Dios, así como tú se lo dijiste a Josué, ninguna de estas buenas cosas que el Señor prometió a las familias de Israel se quedaron sin cumplirse. Ninguna de las buenas palabras, Señor, que tú dictaste para el lugar de su gloria se quedará sin cumplirse, Padre Celestial. Dios, y hoy, Padre Santo, aún pongo, Dios, esta fecha, Dios, como testigo, Dios. Hoy 28 de junio del 2026 es el día, Dios, en el que tú nos introduces, Padre Celestial, a la tierra prometida, a la tierra que fluye la leche y la miel. Aquí, Señor, vendrán las familias. Este es el año en el que los esposos inconversos, Señor, se convierten y llegan rendidos. Este es el año en el que los hijos vuelven el corazón a sus padres y el de padres hacia sus hijos. Este es el año, Señor, en el que esa unción, Dios, de Elías, como lo dice Lucas 1, Padre Celestial, hace que el camino, Dios, del rebelde vuelva al camino, Dios, de los sabios, Padre Celestial. Este es el año, Dios, en el que tú pones riquezas y honra, Dios, en nuestras manos. Este es el año, Dios, en el que nos llenas de vida, Padre Celestial. Este es el año, Padre Santo, en el que tú, Padre Celestial, traes restitución hasta 7 veces más, hasta 100 veces más, Padre Santo. Gracias, Dios. Gracias, Dios del cielo, porque este, Señor, quizás este es el inicio, Dios, y estamos próximos, Señor del cielo, a irnos, Señor, aún de este lugar, Padre Celestial, a irnos, Señor, a ese lugar que tú tienes preparado para nosotros, porque no nos vamos, Señor, creyendo en los gigantes, nos vamos por la palabra que fue dada por tu boca, Padre Celestial. Dios, creemos que este año, Dios, abrazaremos, Señor, a nuestro Hijo, Padre Santo. Creemos, Padre Celestial, que este año tú traes, Señor, recompensa, Dios, sobre cada vida, Dios, sobre cada servidor, sobre cada persona, Dios del cielo. Este año, Dios, esas promesas, esos votos que se han hecho en el altar, hoy se cumplen, Padre Santo. Aviva la fe de tus hijos, aviva la fe de la iglesia, Señor, en este tiempo. Y te doy gracias, Señor, porque diré, Señor, con alegría, Dios, diremos con alegría: mi casa y yo servimos, no serviremos, servimos a Jehová de los ejércitos celestiales. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dele gloria al Señor. Y usted le va a contar, y usted va a hacer ese Caleb y ese Josué que le va a contar a los otros. Estamos en el tiempo de la promesa. Estamos, dile, alineémonos con los que Dios nos ha dicho. Ya no sigamos buscando peras donde Dios nos dio manzanas. Amén. Los invito este domingo, este miércoles, a las 7 de la noche. Y este domingo, el próximo domingo, a las 8:10 de la mañana. Venga, que me va a caer. A las 8:10 de la mañana. Entonces, venga, ¿qué va a hacer usted este miércoles? Invite, va a orar, vamos a ser más efectivos. Usted va a orar esta semana por un familiar suyo. Va a decirle: Señor, permíteme que él vaya. Tú prometiste que ya estamos en la tierra prometida, entonces voy a traerlo. Ese hijo rebelde, el más complicado de su familia, ese que Dios le puso. Usted va a decir: voy a traerlo y va a invitarlo. Amén. Porque ya